Escuchar la voz de Iñaki Gabilondo en un momento en el que las fake news y los pseudomedios están a la orden del día es un ejercicio más necesario que nunca. Mucha atención a estos momentos seleccionados que os voy a comentar de la entrevista de Ignacio Escolar a Iñaki Gabilondo en el diario.es hablando sobre la actualidad del periodismo. Empezamos con una pregunta calentita. Elon Musk. ¿Crees que Elon Musk es una amenaza para el periodismo? Una de las primeras cosas que hizo el hoy dueño de X, de Twitter, cuando ganó las elecciones Trump, es decir a la gente, vosotros sois ahora los medios. Sí. ¿Crees que esto es una amenaza para nuestra profesión? Bueno, lo que pasa es que si estuviera eso solo ya sería una amenaza, pero es que viene acompañada del servilismo con el que todos los Zuckerberg y los demás y Jeff Bezos se han inclinado a esa nueva mirada, a ese nuevo pensamiento, con lo cual, pues evidentemente es una amenaza, claro que es, pero ya lo está siendo. Es decir, que ya no tenemos en este caso que ir haciendo vaticinios. Lo que pasó con Jeff Bezos en el Washington Post, ya por ejemplo es una pequeña advertencia, lo que es Zuckerberg eliminando los elementos de verificación, etcétera, ya todos esos asuntos ya están. Por lo tanto, estaba refiriéndose a que el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo también, compró recientemente el Washington Post. ¿Y sabéis lo que hizo? En las elecciones estadounidenses, en las que finalmente se vio elegido Donald Trump, decidió por primera vez en su historia no hacer un editorial tomando partido por uno de los dos candidatos, que normalmente tomaban partido por candidatos demócratas desde una perspectiva progresista, y por primera vez y tras la compra de este tecnooligarca estadounidense se dejó de hacer. ¿Quién estaba sentado el día de la inauguración de Trump como presidente de los Estados Unidos detrás suyo? Ahí estaba, por supuesto, el señor Jeff Bezos, acompañado de Mark Zuckerberg, que ahora estaba diciendo aquí bien Iñaki Gabilondo que ha quitado también la verificación de sus redes sociales, y además, por supuesto, Elon Musk, que ha sido una persona que ha comprado literalmente una red social, es decir, una plaza pública de discusión, para ponerle al servicio de los intereses electorales y políticos de Donald Trump. Y narices, le ha comprado las elecciones. Esto es muy preocupante, mucho más que un pseudomedio, mucho más que exista un OK Diario, que exista un estado de alarma, que exista el debate, bla, bla, bla. Lo importante es esto, y es que las plataformas a partir de las cuales se genera toda la conversación pública formen parte de la propiedad de unos poquitos tecnooligarcas con tendencias fascistas, en el caso de Elon Musk, ya sabéis eso de levantar el brazo que le gusta hacer tanto, y que la conversación pública se determina a través de esos canales cuyos algoritmos están políticamente controlados por estas personas. Ese es el verdadero drama, no solamente la existencia de fake news o de pseudomedios. Continuamos con Iñaki Gabilondo. Nos anuncian en qué dirección van a ir las cosas. Lo que pasa es que se maneja con un descaro sorprendente, pero por dónde van las cosas ya estamos viéndolo, ¿no? Una de las consecuencias del auge de las redes sociales en los últimos años es que han provocado una pérdida de influencia y de pie en la sociedad a los medios de comunicación informativos tradicionales. ¿Tú sigues manteniendo tu fe en el periodismo? ¿Crees que podremos sobreponernos a esta situación? Pero eso ya necesitaría, yo creo, mucho tiempo, no sé si lo tenemos, ¿no? Porque yo creo que el periodismo tiene mucho futuro, pero no creo que tenga ningún futuro la estructura que ha sostenido el periodismo hasta el momento actual, ¿no? Cambia completamente la estructura. Ya los medios de comunicación de masas deberían dejar de llamarse de masas, porque ya no son de masas. Los medios de masas ya no son los llamados medios de comunicación, muchos de los cuales empiezan a ser casi de nicho, ¿eh? Y dentro de los medios de comunicación, antes decíamos medios de comunicación y prácticamente dábamos por hecho que estábamos hablando de periodismo, ¿eh? Ahora muchos de los medios de comunicación siguen llamándose medios de comunicación, pero están tratando de sostenerse por los caminos más de la comunicación que del periodismo. Y del entretenimiento. Pero antes de que avance, porque va a decir ahora una cosa muy interesante, yo creo que es importante el asunto este de los medios de masas. Es verdad. Pensadlo, antes una familia cuando se sentaba en el sofá a ver la tele por la noche, todos veían la misma cadena. Igual había un poco de pelea, yo quiero esta, yo quiero la otra, pero bueno, al final se sentaban y todos tenían que ver la misma cadena. Los periódicos que se vendían, pues al final eran los 4, 5 de tirada nacional. Entonces más o menos había como medios de comunicación, sí, de masas, porque llegaban a mucha gente. Sin embargo ahora, con la invención de esto, lo ha cambiado todo. Porque básicamente tú, en un clic, tienes información, para lo bueno y para lo malo, sobre concretamente lo que quieras. Antes, si querías una perspectiva progresista, tenías que comerte lo que dijese el País. No había nada a su izquierda, y si lo había era más complicado llegar o eran tiradas más pequeñas. Sin embargo, ahora estás a un golpe de clic para decir, bueno, pues a ver qué ha dicho, yo qué sé, Alan Barroso de esto, a ver qué ha dicho Jesús Cintora de esto, a ver qué ha dicho el youtuber al que sigo, a ver qué ha dicho el tuitero, que hay una fragmentación de las opiniones, ya no hay una comunicación de masas, eso es cierto.
¿Eso es bueno? Bueno, es bueno en tanto en cuanto no dependemos, no hay el monopolio de unos pocos, que además también están participados por grandes poderes mediáticos, económicos, porque detrás de todos esos medios, por mucha línea progresista que tengan, en muchos casos, también hay grandes intereses millonarios, incluso de bancos. Y entonces se ha democratizado la información. Tú puedes acceder a lo que quieras. Ojo, también hay un riesgo. Y el riesgo es que cada vez haya burbujas más independientes y autónomas las unas de las otras. Porque antes, de alguna manera, pues bueno, cuando tú veías después a tu compañero en el trabajo, seguramente habíais visto el mismo telediario. Y teníais más o menos una idea similar de las cosas. Sin embargo, ahora podemos tener posiciones tan diferentes y antagónicas que incluso nos sorprenda que el del lado tenga una posición, porque es que ni siquiera nos hemos llegado a plantear que esa posición exista, porque no accedemos a ella, porque cada uno se informa por unos canales ultra atomizados. Y eso, pues bueno, también entraña sus riesgos, evidentemente. Y yo por eso un día dije que, así como el mundo de la farmacia inventó la parafarmacia para dejar claro que había, otra cosa. Que había un universo que legítimamente explotaban para Sí. darle más futuro económico a su actividad, y no es nada ilegal y está muy bien, pero no lo confundieron con la farmacia. Yo creo que el periodismo debería decir lo mismo. O sea, si por razones de supervivencia decidimos extender nuestra actividad a otros territorios, llamémosle paraperiodismo y no confundamos, porque el periodismo no es exactamente eso. Y los medios de comunicación, fíjate, decíamos medios de comunicación y todos dábamos por supuesto que estábamos hablando del periodismo. Ahora ya no sería tan fácil hacer esa asociación. Y en todo caso, los medios de comunicación que hemos conocido deberían olvidarse de lo de masas. Lo de masas está en otro sitio. TikTok es un fenómeno De masas. de masas, ¿no? El Washington Post no es un fenómeno de masas, y entre todos juntos tampoco, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no sean... Y por cierto, hablando de TikTok, para que os planteéis la importancia de esto, bueno, y la importancia también de que un hombre de 82 años sea consciente de la importancia de esto, que también en muchas ocasiones bueno, ni siquiera desde la juventud, desde gente de mediana edad dice, no, es que la gente mayor no entiende de... No, cuidado, la gente mayor está puestísima en todo, porque también tienen teléfono móvil y se informan igual. Ya no hay esta diferenciación entre, no, esto es una cosa de los jóvenes, que no. La gente mayor, de hecho, es sorprenderte, pero en este canal de YouTube hay una gran cantidad de gente mayor de 65 años. Seguramente muchos de los que estáis aquí sois mayores de 65 años. No es una cosa en las redes sociales de gente joven, de chavales de 15 años con el móvil. No, el teléfono móvil tenemos acceso todos. Y esta referencia que hace aquí Iñaki Gabilondo, que si no me equivoco tiene 82 años más o menos debe tener ahora, está perfectamente informado. Y además en este momento, ojo, porque ha habido noticia de última hora sobre el asunto TikTok, para que veáis la relevancia de este asunto. Y es que Donald Trump ha vuelto una vez más a poner encima de la mesa la posibilidad de la compra de TikTok. Ya sabéis, ahora mismo hay una guerra arancelaria brutal, despiadada, que por cierto también acaba de anunciar Donald Trump que va a ponerle aranceles de más del 100% a los productos de China. Esto es ya una rotura total de relaciones comerciales. Y además dijo que estaría dispuesto a quitar los aranceles siempre y cuando le vendan a Estados Unidos TikTok. Esto para que tengáis en cuenta la importancia de esta red social, que no es poca. Importantes. Yo al periodismo le concedo una importancia grande, estoy seguro de que va a tener una importancia grande, pero no soy capaz ni de imaginar por dónde va a poder sobrevivir. Y creo que el periodismo es importantísimo porque la sociedad lo va a pedir en defensa propia. Es decir, la conciencia de que está siendo arrollada por una nube de señales de todo tipo, color y condición que vienen sin padre ni madre y con tal. El descubrimiento hace tiempo de que existen las fake news no como una derivada indeseada, sino como una industria organizada, perfectamente organizada, hombre, ha alarmado a mucha gente. Y aunque sea por caminos que todavía no sabe muy bien cuáles serán, andará buscando referencias solventes que le den una cierta estabilidad, porque la idea del periodismo, el concepto del periodismo, es el que hay que volver a poner en valor. O sea, cuando muchos de nuestros colegas de muchos medios de comunicación, en apuros, porque siempre he dicho que en este momento la primera particularidad que hay que señalar de los medios de comunicación es que viven en pánico financiero, se vive en pánico financiero, y para salir del pánico financiero... Bueno, y por eso muchos lo que hacen es venderse a partidos políticos y ya está. Tened en cuenta cómo riega, por ejemplo, el gobierno de Ayuso a medios afines. Hace poco veíamos aquí en el canal unas entrevistas que le hizo Eduardo Inda a Isabel Díaz Ayuso. Las tuvisteis que sufrir. Seguramente hay aquí algunos que las sufristeis de principio a fin. Digo sufrir porque eso no era periodismo, era un masaje en vivo y en directo, que solamente se explica a través de, primero, ese dolor financiero de los medios, y segundo, de una respuesta a ese dolor financiero de los medios que pues, se rellena con publicidad institucional millonaria
concretamente con más de 1,5 millones de euros en los últimos años de Isabel Díaz Ayuso al medio de Eduardo Inda. Entonces, ¿se puede hacer periodismo si tu relación con el político al que en principio tienes que preguntar y hacer poner en apuros está mediada al 100% por una gran cantidad de pasta que te mete mensualmente? Pues seguramente no. Y eso es un drama, el drama de que no se puede sostener un periodismo bueno, bien hecho, con los métodos actuales. Lo que está diciendo aquí Gabilondo, básicamente. Yo lo entiendo, se buscan muchas veces atajos por estos caminos del territorio de la comunicación. Y entonces pues han terminado por entronizar la idea del me gusta, como los likes más, ¿no? las noticias más leídas, siguiendo un juego que me parece muy interesante desde el punto de vista de la supervivencia por el atajo del llamado paraperiodismo. Porque el periodismo no busca una respuesta a la pregunta de qué quiere el lector, busca una respuesta a la pregunta de qué necesita saber el lector. Que no es lo mismo que lo que está buscando, que se encuentra por un algoritmo. No, que puede estar buscando una cosa, pero el periodismo puede naturalmente atender lo que el lector quiere saber y debe prestarle atención. Pero en sustancia, el periodismo moderno se inventa para acompañar al hombre en su proceso de participación con responsabilidad de la acción pública. Es decir, si yo te reconozco a ti el derecho individual a que nada de lo que ocurra se haga sin contar contigo a través de tus representantes, tú necesitas disponer de información para actuar con criterio en el mundo público. El periodismo tiene ese sentido. Te damos los elementos de juicio que te permitan tomar una participar en la acción colectiva con elementos de juicio. Claro, y eso no siempre es simplemente llegar a aquello que a ti te gustaría que te llegase. Porque de alguna manera, y esto seguramente vosotros pecáis de esto, yo peco de esto, es ir a espacios a que nos confirmen nuestra opinión. Y yo sé que en muchas ocasiones aquí venís a que os confirme vuestra opinión. Porque decís, vale, Alan Barroso piensa más o menos como yo, lo dice de una forma que me gusta, me entretiene, que supongo que es interesante, que algo que te entretenga para verlo hoy en día, cuando la competencia por el entretenimiento es tan sencilla como hacer así, deslizar y ver otra cosa que te entretenga más. Pero vas como buscando ya de manera predeterminada algo. Pero esto, y yo estoy muy agradecido que estéis aquí, por supuesto, que tiene que ver más con la opinión política o que con confirmar lo que ya piensas, creo que se tiene que combinar sí o sí con aquellos que efectivamente hacen este periodismo que te está diciendo aquí Iñaki Gabilondo, que es el no darte lo que ya quieres, que seguro que quieres y lo ves y ya salivas, sino darte las perspectivas necesarias para entender el mundo en el que vives y poder intervenir en totalidad de conocimiento. Y todo este cambio que decía, que es imposible saber del todo hacia dónde vamos, imaginad si hasta ahora las cosas se han movido de una manera espectacularmente rápida, hacia dónde vamos en los próximos años con toda la emergencia de la inteligencia artificial. Va a haber algoritmos que de manera autónoma hagan periodismo, la mayor parte de ellos seguramente la harán de manera pésima y 100% clickbait. Habrá tal vez alguna inteligencia artificial que sea capaz incluso de ejercer un periodismo decente. Habrá una reordenación de los medios de comunicación, habrá una nueva forma de consumir, habrá una gran cantidad de fake news. Imaginaos. Claro, ya prácticamente una fotografía es indistinguible de una modelación que ha hecho de manera artificial una IA, una inteligencia artificial. Y ahora los vídeos también casi empiezan a ser indistinguibles. ¿Qué pasa el día de mañana? Algún día lo veremos, ¿eh? Si será Pedro Sánchez o será otro presidente, no lo sé, pero veremos un vídeo de un presidente haciendo una cosa que no ha hecho realmente, que la está haciendo una inteligencia artificial, pero que sin embargo tenga consecuencias políticas como si lo hubiese hecho. Y haya gente que diga, no, pero mira este vídeo. Claro, pero ese vídeo es mentira. Pero entre que te lo crees, se desmiente, va a haber momentos de pánico. Lo digo, de pánico. Y para adaptarnos, o sea, la cosa es, eso va a ocurrir, no se puede evitar. La cuestión es cómo llegar preparados a ese momento. Y si tenemos una buena dieta informativa, o somos conscientes de los riesgos que entraña la inteligencia artificial, la emergencia de todas estas redes sociales, las fake news que se difunden a través de ellas, cuando llegue ese momento seremos capaces de enfrentarlo de una manera mucho más sensata y adulta. Pero claro, hay mucha gente que estará deseando creerse un vídeo de esas características. Vamos a vivir momentos de auténtico pavor informativo. Vamos a continuar, porque he hablado de Juan Carlos I, de esa neutralidad informativa que hubo durante mucho tiempo sobre la figura de un monarca que lo que ha hecho de manera sistemática es faltarnos al respeto a los españoles. La última de todas con el asunto de la denuncia a Revilla, utilizando a la misma abogada que utiliza el novio de Ayuso, el de Lirio Premium.
Volviendo al tema de la historia, una de las principales críticas que se hace al periodismo español de los últimos 40 años tiene que ver con lo poco que viró alrededor del rey Juan Carlos I de Borbón, con todo lo que sabemos hoy de lo que fue su actuación en todos esos años y lo tarde que lo descubrió la sociedad española, en parte porque el periodismo español en esos años, por determinadas circunstancias, no hizo bien su trabajo. ¿Cómo ves ese? Bueno, yo lo he comentado muchas veces. O sea, yo creo que hubo un tiempo en el que todos vivimos una anomalía en la construcción de la democracia, con una participación sin ningún tipo de reparo, todos a la vez, y ahí era muy natural, todo el mundo lo hubiera hecho, o sea, el asunto no admitía ninguna duda, ¿no? Y la historia, desde mi punto de vista, tiene una explicación hasta un punto y otra hasta otro. Y hablo ya de mí, porque yo he hablado de mí, Yo soy testigo del tiempo primero en el que Juan Carlos I fue un rey que estaba jugando muy positivamente a favor de Obra. Pero no solo por las cosas que se han contado ya, de 23F y tal, sino yo soy testigo de la acción. Yo estaba a su lado cuando... Tú lo viste en primera persona. Cuando en Buenos Aires pues estuvo con la viuda de Azaña, por ejemplo. Yo he estado en Mauthausen cuando se puso una corona de flores en el monumento a los republicanos españoles. O sea, viendo el proceso de reconciliación y el juego que él estaba haciendo en ese proceso también. O sea, por tanto, estábamos todos a favor de esa cosa, yo también. A mí me cuesta, como persona joven sobre todo, que no vivió esa época, entender aquel momento. O sea, evidentemente, he leído en 1000 ocasiones sobre el momento, sobre la transición, sobre el papel del rey Juan Carlos en aquel momento, pero aún así me cuesta ponerme en la piel de quien en aquel momento, en una época de aperturismo, de fin de la dictadura, en la que se ve hacia dónde va la democracia española, ver a un tipo que había sido nombrado, y eso es así, por Francisco Franco como su sucesor, de repente de alguna manera traicionando aquello para lo que se le había puesto en ese lugar y aceptando transitar a una democracia. Yo entiendo que en ese momento, incluso desde la izquierda, y sobre todo si te hace guiños de estas características, ¿no? Va a Mauthausen, se reúne con la viuda de Azaña. Bueno, en aquel momento se llevaba bien también con el Partido Socialista, un Partido Socialista que venía evidentemente de un republicanismo mucho más explícito y que el rey Juan Carlos tiene que de alguna manera conquistar, haciendo guiños democráticos, etcétera, etcétera. Entiendo que en ese momento la figura del rey pues se eleva y se convierte como una figura de consenso, bueno, lo que fue durante mucho tiempo. Y en ese momento preciso, aunque a mí me cueste empatizar con Juan Carlos, porque yo lo he conocido ya en su etapa de bribón absoluto, podría llegar a entender a aquellos que, como Gabilondo, dicen, pues que en aquel momento era otra cosa lo del rey Juan Carlos. Bueno, sí. Pues que ya en aquel momento ya empezaban a despuntar ciertas cosas que deberían haber llamado la atención de cualquiera. A ver cómo sigue. ¿Quién está a favor de esa cosa? Cuando empiezo yo a ver que tenemos que iniciar los reproches, nosotros, personalmente, los periodistas, algunos creen que no, pero yo creo que sí, y es cuando ya empieza a percibirse que la corte que empieza a rodear a Juan Carlos está metiéndose en grandes líos. Porque llega la monarquía, anuncia que es una monarquía sin corte, eso es recibido con gran satisfacción por todo el mundo, y efectivamente no hay corte, pero Juan Carlos empieza pronto a tener un modo de corte, ¿eh? Y un día empieza a verse que esa corte está todo el día en asuntos muy turbios, es cuando hubiera debido inmediatamente... Asuntos muy turbios. Asuntos de pasta. En eso estaba. Que no por casualidad ahora Juan Carlos I tiene un patrimonio oculto por ahí de miles de millones de euros, que no ha conseguido por su salario de rey. Por descontado, es evidente eso. Lo ha conseguido por todos los negocios turbios que hacía alrededor de una institución pública, como es la jefatura del Estado. Iniciarse un escrutinio diferente con el rey. Yo ahí creo que, en ese sentido, yo entono el mea culpa por la parte que me toca. No sé si hubiera podido, tampoco. No era fácil tampoco. No, pero hubo quien lo hizo. Por eso yo, desde el momento que hubo quien lo hizo, es que alguien se podía. Yo a lo mejor no hubiera podido hacerlo, y no lo sé. Pero yo creo que sí que podemos hacer ese reproche. Hay un tiempo en el cual era completamente natural que hubiera un apoyo a todo lo que significara el proceso democrático, y Juan Carlos era uno de los elementos que lo representaban. Yo he viajado con él a muchos lugares del mundo, yo lo he visto vendiendo la democracia española entre aplausos y ayudando mucho a que evolucionaran aquí las cosas por el eco del que tenía por ahí, etcétera, etcétera. Y luego he ido viendo cómo se ha ido perfilando una silueta diferente, que primero se manifestaba por la gente que le rodeaba, que estaba en los tribunales todo el santo día, que estaba todos los días metido en negocios turbios, y que no modificó la mirada del escrutinio al rey. Y que finalmente acabó siendo él también, en esta deformación grotesca,
de lo que ha sido la figura de Juan Carlos I. Es verdad que a mí me cuesta pensar en la imagen esta del rey Juan Carlos promocionando la democracia, comprometido con los valores, bla, bla, que está diciendo aquí Gabilondo, porque es que yo siempre lo he conocido como un bribón. O sea, yo desde que tengo conciencia política, o desde que me entero de las cosas que ocurren a mi alrededor, he visto a Juan Carlos I como un bribón. O sea, la primera época que lo tengo más presente yo, seguramente soy... no, seguramente no, evidentemente soy mucho más joven que Iñaki Gabilondo, pero las imágenes del rey Juan Carlos cazando elefantes y diciendo lo siento mucho, me he equivocado, yo creo que mi generación es la generación con la que entendió a Juan Carlos I como un tipo que estaba ahí viviendo del cuento, nunca mejor dicho, a cuerpo de rey, y que lo que hacía era traicionar la confianza de los españoles constantemente. Después vino todo lo que vino. O sea, el tipo saliendo fuera de España, haciéndose ciudadano fiscal de Emiratos Árabes Unidos, y ahora con esta ya deformación de la deformación en un delirio grotesco final por el que denuncia a Miguel Ángel Revilla por decir Miguel Ángel Revilla lo que todos pensamos de él y pidiéndole 50.000 euros por haberle dicho lo que todos pensamos de él. Que es la primera vez que un rey de España denuncia y pide dinero a una persona por hablar de él. O sea, que es un delirio más propio de una monarquía absoluta que una democracia sentada como la nuestra. Así que, bueno, pues un tipo que algunos pueden recordar con cierta nostalgia, como hace aquí Iñaki Gabilondo de esa época inicial, primigenia, pero que ahora evidentemente pues, se ha convertido en todo lo contrario, es decir, un triste ocaso de una biografía que podría haber sido una cosa bastante distinta. Y precisamente por eso su hijo, el rey Felipe VI, no lo quiere ver ni en pintura. Porque cada vez que habla Juan Carlos I, pues se fabrican entre 1.000 y 10.000 republicanos nuevos. Que es lo que es Juan Carlos I, una máquina de trabajar por la Tercera República. Vamos a escuchar ahora también, y cerramos aquí con Iñaki Gabilondo, su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora con la reivindicación del franquismo por parte de algunos. Tú tenías 33 años cuando murió el dictador Franco y por tu vivencia personal y por tu experiencia profesional conociste aquello de primera mano. ¿Qué te parece la reciente ola negacionista de la dureza de la dictadura de Francisco Franco? ¿Qué quieres que te diga? No solo yo tenía 33 años, tenía 3 hijos. Y era director de una emisora de radio. Era un adulto joven, pero un adulto, ¿no? Y se había llevado toda mi vida. Me siento pues, realmente muy sorprendido de que haya gente de mi edad que juegue ese juego, ¿no? Yo comprendo que la gente más joven pues sea más fácil de ser engatusada por otras cosas, ¿no? Pero gente que lo conoció, que ahora lo discute. Gente que lo conoció, yo lo puedo entender, ¿no? Yo lo suelo decir a mis hijos. ¿Os creéis que la dictadura era una cosa como ahora, pero sin partidos políticos, ¿no? La dictadura es que no puedes leer el libro que quieres leer, que no puedes amar a quien quieres amar, que no puedes ser quien quieres ser, que no puedes tener la identidad que quieres tener, no puedes reunirte con quien te quieres reunir. No aguantabais una semana. O sea que la circunstancia de que hubo un tiempo muy largo, y durante ese tiempo evidentemente pasaron muchas cosas, y hubo tiempos de grandes cambios, y con el proceso iniciado en el 60 de liberalización económica, hubo unos tiempos de prosperidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo todos esos tiempos de prosperidad económica, pero yo me casé con una chica que no podía sacarse el pasaporte si yo no le daba autoridad, ¿eh? Y que no podía poner un negocio si yo no le daba permiso, que era su marido. Entonces, claro, que la gente que haya conocido eso, digo cuando me casé, no hablo de mi abuela, cuando yo me casé, no cuando era un niño, cuando tenía 4 años, no, cuando me casé, ¿eh? Pues, claro, quien haya vivido eso y no diga bien, vamos a ver, hubo una época más cruenta y una época menos cruenta, pero una época tan claramente, todos los que hemos visto, bueno, lo último que hizo el franquismo fue condenar a muerte a 5 personas. Pero eso que dices de que mucha gente que vivió aquello ha tenido una deriva reaccionaria, ha pasado mucho en tu generación. Yo hablo contigo y veo al mismo Gabilondo que defiende las mismas cosas que defendías hace 20, 30 años, pero muchas de las personas de tu generación que defendían entonces valores democráticos ahora ya no lo hacen. ¿Qué crees que ha pasado con esa parte? No sé, con esas personas, sin entrar en detalles de personas. La gente cambia. La gente cambia. Bueno, en fin, estaba pensando yo en Alfonso Guerra y en Felipe González. No están defendiendo la dictadura, evidentemente. Pero es verdad que sus ideas han cambiado radicalmente. Y ahora dicen, no, yo soy el verdadero socialismo. No, porque los socialistas pasan de ti y los únicos que te aplauden son aquellos que anteriormente te querían muerto, que son los populares. En fin, si queréis ver el resto de la entrevista, la continuación la tenéis en eldiario.es, la entrevista completa. Por mi parte, he destacado algunos de los puntos más interesantes que quería comentar y ahora os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre todo lo que acabáis
de ver. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí. Adiós.